Hola hermanos, amigos, buenas tardes. Un gusto recibirlos aquí en su casa, la sede principal de Conexión Vida Querétaro. La verdad es que es un placer poder tener este tiempo y compartirlo con ustedes. Es una bendición para mí y espero que lo sea para todos en este mensaje, en este proceso de enseñanza-aprendizaje que comenzamos el día de hoy y que va a durar 3 viernes. Este es el primero de 3 viernes en este mensaje que empezaremos a compartir en unos momentos. Primero quiero platicarles un poquito, darles algo de contexto, además de verdaderamente pues darles una calurosa bienvenida y pedirles que pues pongan todo lo que esté en su intención para poder recibir de la mejor forma esta información, que yo pondré lo que está de mi parte precisamente para entregarla en su mejor forma. Nuestro mensaje se llama herramientas que dan fruto o herramientas que producen fruto, realmente es indistinto. Y quiero que guardemos esas dos palabras como algo en lo que vamos a estar regresando bastante, herramientas y fruto. Ya después vamos a ver cómo hay algunos términos que vamos a usar de manera intercambiable, pero la realidad es que estas son las palabras que van a permear con mucho, por lo menos esta primera sesión. Déjenme darles un poquito de contexto también. Este mensaje originalmente se crea para los jóvenes en el campamento que tuvimos recién y donde, bueno, pues finalmente me hicieron favor de invitarme a exponer esta parte y después surge la idea de extrapolar esta información ya propiamente a todo el ecosistema de la iglesia, no nada más los jóvenes, y de ahí surge precisamente este título de herramientas que producen fruto. Para poder nosotros poner en perspectiva esto de las herramientas que producen fruto, me gustaría que definiéramos, para entrar en materia de lo que es propiamente el fruto, ¿cuál sería el objetivo principal del cristiano? El objetivo, la realidad, ¿cuál es el fin último del cristiano? Y cuando me refiero yo al cristiano, no me estoy circunscribiendo de manera natural a quien se dice cristiano. No tiene nada de malo identificarnos como cristianos, pero en este mensaje básicamente estoy tratando yo de conectarme con quien ya es cristiano, puede decir soy de Cristo, es decir, he dado el primer paso, que es asirme de la salvación por medio de la obra de Cristo en la cruz. El cristiano también, al que me vengo refiriendo, me iré refiriendo en este mensaje, es aquel que se ha negado a sí mismo, es decir, que ha de alguna manera entendido que no es en primera persona como podemos producir estos frutos, sino que tenemos que pasar un poco a segundo término y centrarnos precisamente en lo que es Cristo y su obra y por supuesto en esa misión que iremos abordando poco a poco. Este cristiano al que yo me refiero también es el que ha tomado su cruz, es decir, que comprende que este camino que emprendemos pues es un camino que lleva cierto peso, tanto en la responsabilidad como en los obstáculos que, como todo camino hacia un fin, normalmente encontramos. Entonces este mensaje también es para él y para quien sigue efectivamente a Cristo, para quien se ensucia las manos en la obra, para quien camina buscando precisamente seguir a Cristo. Particularmente y para efectos de este mensaje me quiero referir también mucho a ese cristiano al cual su fe se refleja en sus obras. Y aquí es donde empezamos a intercambiar esta palabra de los frutos. Esas obras a las que me voy a referir constantemente van a ser precisamente esos frutos que se reflejan o que reflejan la fe del cristiano. Ahora, esta calidad o este proceso es precisamente algo que es gradual, no necesariamente este proceso es automático o mágico, como si fuese una varita en la que somos tocados y ya cumplimos con todos estos pasos, por llamarlo así. La realidad es que es un proceso gradual y donde quiera que nos encontremos, ya sea evidentemente a partir de la aceptación de Cristo como nuestro Salvador, pero en el camino de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, seguir efectivamente a Cristo y producir esas obras que reflejan nuestra fe, pues seguramente en cualquiera de estos puntos que nos encontremos, este mensaje es para nosotros. Ahora, para los amigos que nos visitan o que se conectan por primera vez, que a lo mejor son invitados, que están aquí por alguna razón, cualquiera que sea, pero que no tienen todavía este contexto de iglesia o que todavía no han entrado en ese proceso de lo que significa ser cristiano, no se preocupen, este mensaje también es para ustedes. ¿Por qué? Porque la mano de Cristo está permanentemente extendida para todos, incluso para las personas que aún no le conocen, la mano está abierta, la mano extendida, y mientras haya oportunidad de que ustedes puedan asirse a esa obra de Cristo en la cruz, pues evidentemente podrán entrar poco a poco a lo que es este proceso al que me he venido refiriendo, y es ese cristiano al que vamos a estar buscando llegar a través de este mensaje.
Decíamos que hay un objetivo y que ese objetivo es verdaderamente el fin último de lo que nosotros buscamos como cristianos. Pero ¿cuál es ese objetivo? Ese objetivo es nada más y nada menos que el que se denomina de manera común la Gran Comisión. Lo vamos a encontrar en Mateo 28, 19 en adelante, y nos dice esta Gran Comisión que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Manos abajo, la realidad es que esta es el fin último del cristiano, de la iglesia, en general del cuerpo de Cristo. Claro que hay objetivos intermedios, claro que hay escalones que vamos subiendo en este proceso, pero este es el fin último. Si pudiéramos resumir, y ese es el origen de ese nombre de la Gran Comisión, si pudiéramos resumir qué debemos de hacer como cristianos, es orientarnos y dirigirnos precisamente a que se puedan hacer estos discípulos por todas las naciones y que puedan ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con esto en mente, debemos de asumir que esta Gran Comisión es verdaderamente una gran responsabilidad para nosotros como cristianos. Y cuando hablamos de una gran responsabilidad, podemos sentir que esta nos puede agobiar. Verdaderamente, cuando cobramos conciencia del peso de lo que significa la Gran Comisión en la vida de los cristianos, pues efectivamente podemos sentir ese agobio. Esta Gran Comisión incluso nos puede sobrepasar, nos puede llegar incluso a estresar, a generar un poco de ansiedad, incluso insomnio, algunos problemas de salud, ¿por qué no? Porque tenemos sobre nosotros un gran peso. Este gran peso, además de ser una gran responsabilidad, por supuesto, puede también traducirse en una gran bendición. Y de hecho esa es la idea. La idea es que no solamente tengamos esta parte A de la responsabilidad y lo enfrentemos como una carga, sino que tengamos la parte B de lo que significa el gusto y el gozo de poder participar en esta gran comisión de la que hemos venido hablando. Ahora, cuando nosotros no sabemos cómo enfrentar o cómo dominar algún tema, cuando no nos han instruido cómo lograr algún tema paso por paso, esto puede generar que nosotros decidamos abandonar. Por ejemplo, en el mundo secular, yo he descubierto en mi experiencia que la gente prefiere que le digas qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, en un empleo, que le des un manual de procedimientos para que sepa exactamente lo que tiene que hacer, a que tú le digas qué es lo que se debe de lograr y le permitas que él despliegue, digamos, una actividad propia para lograrlo. Esto es normal, nos sentimos mucho más cómodos cuando alguien nos dice puntualmente qué vamos a hacer. Por ejemplo, aquí en la iglesia, cuando llegamos, se nos entrega un programa de lo que vamos haciendo y esto nos calma, nos ralentiza para poder tener el control de lo que hacemos. Ahora, si nosotros no sabemos cómo enfrentar este desafío, esta responsabilidad de la Gran Comisión a partir de ser cristianos, pues esto nos puede llevar a abandonar esta parte. Hay mucha gente que empieza a trabajar con gran entusiasmo, que empieza a participar en las actividades de la iglesia con mucho entusiasmo, pero después no encuentra cómo verdaderamente canalizar este entusiasmo, este interés y cómo poderle dar o ver la gran imagen para poder llegar a un resultado que en este caso, el que nos vamos a venir refiriendo mucho es precisamente esa Gran Comisión. Entonces mucha gente puede dar un paso de costado y decir, sabes que no supe cómo hacerlo, me estaba generando agobio, me sobrepasaba, me daba estrés, me daba ansiedad, insisto, en algunos casos insomnio, porque este llamado verdaderamente reside dentro de nosotros, cristianos o hermanos o amigos que están aquí con nosotros, verdaderamente este llamado aquí está en el interior de nosotros y no lo podemos negar. Entonces nos puede generar toda esa parte, o también si no abandonamos, por lo menos podemos estar realizándolo a medias. Como dice de pronto el dicho coloquial, dando palos de ciego, estamos trabajando pero no sabemos realmente hacia dónde vamos. Y la idea es precisamente que abordemos esta Gran Comisión, como dicen los administradores expertos, partiendo el pan. Es decir, no entendiendo esta responsabilidad como algo enorme que cae sobre nosotros y que no podemos enfrentar porque no sabemos cómo, sino irlo partiendo en partes más pequeñas, y además empezando a dar a lo mejor lo que conocemos también como pasos de bebé poco a poco. Y este es mucho el objeto de este mensaje. Por eso se llama herramientas que dan fruto o herramientas que producen fruto. La teleología de este mensaje es precisamente la entrega de algunas herramientas que puedan ir orientándonos, que puedan ir encaminándonos al cumplimiento de esta Gran Comisión como fin último. Para nosotros entender y empezar a abordar ya lo que son las herramientas que producen frutos, yo quisiera hablar de un primer paso que debemos de dar. Y este primer paso es concentrarnos en nosotros.
La única persona a la que podemos cambiar, la única persona con la que podemos trabajar para producir cambios, somos nosotros. Si usted tiene la idea falaz, hermano, amigo, de que puede cambiar a su esposa, a su jefe, a sus hijos, a su familia en general, déjeme decirle que no, en realidad esos esfuerzos son en vano. La única persona que podemos cambiar es la que tenemos aquí, la persona que representa a nosotros mismos. Ahora, a partir de ese cambio, por supuesto que podemos producir cambios en los demás, a partir de la influencia. Cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros mejoramos, cuando nosotros modelamos una mejor conducta, créanme que generamos impacto en los demás y esa influencia la vamos a abordar un poquito más adelante. Ahora, es muy importante, sobre todo en este ecosistema de la iglesia, comprender que concentrarnos en nosotros mismos no significa centrarnos en un humanismo, que normalmente es muy criticado en este entorno del humanismo. No vamos a entrar ahorita en esa discusión, no es tiempo ni lugar para hablar de si el humanismo es correcto. Yo consideraría, en mi opinión, que el primer humanista es Dios, precisamente porque pues, nos crea a imagen y semejanza y por supuesto que está al pendiente de nosotros y nos da esa posibilidad de expandir nuestra calidad de humanos. Pero sin entrar en esa polémica o en esa discusión, me interesa mucho entender que ese concentrarnos en nosotros mismos lo vamos a hacer desde un enfoque de nuestra relación con Cristo, precisamente para hacerlo de manera correcta. No quiere decir que caigamos en un egoísmo o que nos separemos de la vid pensando que nosotros somos autosuficientes o capaces de todo. Quiere decir que concentrarnos en nosotros mismos puede hacerse desde el enfoque de nuestra relación con Cristo, de una relación que ya tenemos establecida y que por supuesto, como cualquier otra relación, va a rendir frutos. Ahora, dentro de este primer paso también tenemos que cobrar conciencia de la importancia, el impacto y la trascendencia de nuestra relación con Cristo. Esa relación que tenemos con Cristo no solo nos beneficia en este plano material en el que estamos por un tiempo, sino que es una relación que nos produce un beneficio en la eternidad. Estos términos a veces yo sé que son difíciles de abordar, son difíciles de comprender, pensar en una eternidad, en algo que no tiene principio ni fin. Habiendo estado ya por muchos años en un plano material como en el que estamos, estoy seguro que nos cuesta trabajo, pero no quiero que perdamos de vista que ese concentrarnos en nosotros a partir del enfoque de nuestra relación con Cristo no solo va a producir en este plano material, sino que también estamos muy ciertos por la fe que tenemos que va a dar y va a producir en el plano de la eternidad. Y esto es súper importante para precisamente desposeernos de esa idea de autosuficiencia o de querer figurar o de pensar que nosotros somos el primer lugar de todo. No, la realidad es que somos cristocéntricos, o debiéramos ser cristocéntricos. El primer lugar lo tiene Cristo. La relación con Él nos va a permitir concentrarnos en nosotros mismos para poder producir frutos. Por último, es importante que nos orientemos a la producción de esos frutos. En muchos casos, cuando alguna empresa, cualquiera que sea, no tiene claros sus objetivos, es muy difícil que los cumpla porque ni siquiera puede verlos. Entonces nosotros tenemos que orientarnos a producir resultados. Y es que de manera efectiva, en realidad, la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos nos obliga a producir resultados y entregar buenas cuentas. Esta obligación, por supuesto, está en la Biblia. Basta que nosotros podamos ir a Mateo 16 al 19, que nos habla de la congruencia y la consistencia entre nuestros actos y los frutos que producen. E incluso nos habla del apercibimiento para quienes no damos buenos frutos. En esta parte entonces vamos a entender que sí existe una expectativa por parte de Dios frente a nosotros. Sí hay una expectativa de que produzcamos estos frutos. También podríamos ir a Mateo 25 del 14 al 30 para entender que tenemos la obligación de producir frutos con base en los talentos que se nos han concedido. La verdad es que esta parábola de los talentos, que es la que refiero ahí en Mateo 25 del 14 al 27, es verdaderamente una de mis favoritas, porque Dios nos da unos talentos referidos ahí en la parábola en función de lo que espera de nosotros y después viene y pide que le rindamos cuentas de esos talentos. Entonces es efectivo que nosotros tenemos una responsabilidad que debemos de cumplir y no podemos o mirar a la distancia sin poner los ojos precisamente en esa responsabilidad. Igualmente Santiago 2 del 14 al 17 establece con mucha precisión y claridad que nuestra fe es muerta, inmóvil,
estática e inútil para la obra si no se traduce en frutos. La realidad es que podemos nosotros estar llenos de fe, de contemplación, de oración, pero si nos quedamos estáticos va a pasar lo que Santiago nos previene. Vamos a tener una fe que sin obras va a ser muerta. Entonces ese es el llamado inicial o primordial en esta serie que comenzamos el día de hoy. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros producir resultados en un área tan importante, en el área más importante que es el área espiritual, cuando muchas veces ni siquiera somos capaces de producir resultados en el terreno estrictamente material? Aquí, yo quisiera preguntarles aquí cómo andan, por ejemplo, en el terreno de las finanzas. Yo sé y estoy consciente de que batallamos mucho con el tema de las finanzas, y esto es porque no hemos sido capaces de producir probablemente los frutos, no solo de la producción económica, sino de la administración y la mayordomía correcta que debemos de hacer de nuestros bienes. Les preguntaría cómo andan en el terreno de la administración del tiempo, por ejemplo. Normalmente estamos corriendo de un lado a otro, de arriba para abajo. Yo veo gente desayunando en su vehículo en la mañana y quejándonos todo el tiempo de que no podemos ir a ver a nuestros papás, o no podemos trabajar en la iglesia, o no podemos atender a nuestros hijos por falta del tiempo. La realidad es que lo que no es falta de tiempo, es una situación de falta de prioridades del establecimiento de las mismas. La administración de la salud, cuánta gente no está por ahí en el mundo entregando su salud para conseguir dinero, para después, cuando llega a la vejez, quisiera recuperar a partir del dinero aquella salud, lo cual es imposible. Y ni qué decir de nuestras relaciones personales o familiares. Yo pregunto cómo andamos ahí. Hay que hacer y hay que establecer un termómetro, y hay herramientas también que podemos utilizar para diagnosticar cómo nos encontramos en eso, y después poner nuestros ojos en el objetivo espiritual más importante, que, como hemos venido diciendo, es precisamente ser parte del cuerpo de la iglesia que consolida la gran comisión. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros aspirar a producir resultados en el terreno espiritual, en el terreno de la gran comisión, si no somos capaces de producirlos en lo material? Bueno, pues la respuesta es así: haciendo de nuestro objetivo de la gran comisión un deseo o una necesidad intencional. Esta palabra intencional hay que remarcarla. Cuando hacemos algo con intención, lo que sea que hagamos, normalmente se cumple. Esa es la realidad. En el terreno de lo material, cuando decimos tengo la intención de realizar tal o cual actividad o de decir tal o cual cosa, normalmente se cumple. Aquí nosotros, el llamado es, a partir de esta serie, que esta gran comisión podamos hacerla o integrarla como un deseo o una necesidad intencional. El deseo y la necesidad son dos de los grandes motores que mueven cualquier cosa para nosotros como seres humanos. Son diferentes, pero normalmente producen más o menos el mismo resultado. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si una persona tiene el deseo de verse bien estéticamente hablando, pues inicia un régimen de alimentación, un régimen de ejercicio, y logra su objetivo. Si una persona va al médico y se hace unos análisis y encuentra que está todo disparatado, su ácido úrico, sus triglicéridos, su colesterol, entonces tiene la necesidad y inicia un régimen de alimentación, un régimen de ejercicio, y el resultado es más o menos el mismo. Entonces este motor inmóvil, llamémoslo así, del deseo o la necesidad, puede movernos hacia la intencionalidad. Ahora, ¿cómo logramos la intencionalidad? Primero hay que definirla. John Maxwell nos ayuda mucho en esta parte para la definición de la intencionalidad, y él nos dice que la persona intencional, y podemos extrapolar esta parte, la iglesia intencional, la empresa intencional, y recalco, la persona intencional tiene claras 4 cosas. Primero, sabe lo que cree, es decir, tiene una convicción. Nosotros sabemos lo que creemos. Nosotros en la iglesia, particularmente hablando de conexión, tenemos un proceso que normalmente va a desembocar en que quienes asistimos y participamos continuamente vamos a terminar sabiendo lo que creemos, por la simple instrucción de lo que hacemos en todos los programas de los que hablaron, por ejemplo, en el lobby. El siguiente paso, el inciso B, sería identificar lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar? Mientras platicamos, yo les puedo compartir que Conexión tiene muy clara su misión, tiene muy clara su visión, y procura que las personas que asistimos acá tengamos también clara o identifiquemos con mucha precisión qué es lo que queremos, es decir, tengamos precisamente esa visión. Como tercer paso para ser intencionales, podríamos decir que hay que establecer un camino o un método para lograrlo, es decir, realizar una planeación de cómo lo vamos a hacer. Y el cuarto y último paso es
Actuar consistentemente, es decir, desplegar un camino que se traduzca en acciones. Haciendo un breve resumen de esto que estamos platicando, para poder ser una persona intencional, una iglesia intencional, para poder acercarnos al cumplimiento de la Gran Comisión, tenemos que tener convicción, saber lo que creemos, tenemos que tener visión, ver hacia dónde queremos llegar, tenemos que tener planeación, establecer un plan concreto para llegar allá y tenemos que ponernos en acción. Si logramos hacer todo esto, entonces tendremos una persona intencional, tendremos una actitud intencional y tendremos una intención de cumplimiento de la Gran Comisión. Para lograr esta intencionalidad vamos a necesitar efectivamente herramientas. Es por eso que estamos aquí y es por eso que el título de esta serie es Herramientas que dan o que producen fruto. Y quiero aclarar algo que a mí me resulta de gran importancia, porque yo sé que nos ven en muchos lugares y que nos ven personas desde muchas perspectivas, desde, insisto, el amigo que a lo mejor está hoy por primera vez acá, que algo le llamó la atención, que alguien lo invitó y que dice, bueno, pues nunca he conocido este ecosistema de la iglesia y estoy aquí por primera, segunda o tercera ocasión, hasta las personas que ya tienen muchos años trabajando con la iglesia y que tienen un conocimiento profuso. Y aquí yo quiero hacer esta aclaración. Toda herramienta que normalmente suelo utilizar tiene un reflejo en la Biblia, porque primero se da en la Biblia. Recordemos que finalmente Dios es el alfa y el omega y existe antes de todo y existirá después de todo. Entonces todo lo que nosotros utilizamos como herramientas a veces parece secular, hablar de algunas cuestiones como liderazgo, autoestima, compromiso, disciplina, y pareciera que esto se aleja un poco y algunos de los más puristas pueden decir, no, espérame, es que lo más importante es la Biblia. Me queda claro que la Biblia es el libro rector que nos establece con mucha claridad y precisión todos los principios que debemos de seguir. Pero esto no es un obstáculo para que nosotros podamos puntualmente utilizar herramientas que pudieran parecer completamente seculares, pero que yo les puedo garantizar que tienen un reflejo desde la Biblia hacia el terreno de la acción y de la practicidad. Es decir, cada una de las herramientas a las que yo me iré refiriendo en las siguientes 2 sesiones van a tener su reflejo en la Biblia y pudiéramos incluso hacerlo de forma puntual, ir analizando cómo es ese reflejo. Ahora, estas herramientas deben de producir un fruto. Si no, no tendría sentido esta sesión y no tendría sentido poner en marcha algunas herramientas en nuestra vida si no van a producir un fruto, es decir, resultados. Y estos resultados normalmente en el mundo los conocemos como el éxito. Otra palabra que de repente genera ruido en los mensajes en un entorno de esta naturaleza. En realidad no debiera de generar mayor ruido porque el éxito es algo que el Señor espera de nosotros. Tan es así que la parábola de los talentos, regresando a la misma, nos deja claro que verdaderamente Él espera que con lo que nos da nosotros produzcamos y tengamos ese éxito. E incluso en Efesios 2:10 nos establece muy claramente también la palabra de Dios que somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras necesariamente podemos nosotros identificarlas con el éxito. Ahora, ¿qué no es el éxito? El éxito no es que todo nos salga bien a la primera. El éxito no es que nunca nos equivoquemos o caigamos. El éxito tampoco es que no tengamos que esforzarnos y que no enfrentemos dificultades en el camino que vamos a emprender. Nada de eso es el éxito, ni siquiera aquellos que de alguna forma predican incluso el evangelio de la prosperidad. No, esa es una falacia. La realidad es que el éxito no es esto, que todo nos salga bien, que desde que nosotros iniciemos nuestro camino en el cristianismo todo vaya a pedir de boca, que no tengamos obstáculos, que no tengamos incluso oposición real. Eso no es éxito. ¿Qué podríamos decir nosotros que es el éxito? Créanme que en el entorno secular hay muchísimas definiciones. Aquí quise exagerar, quise decir que hay 150,000 millones de definiciones. La realidad es que si ustedes le pican a Google y buscan definiciones de éxito, se pueden encontrar páginas y páginas y definiciones y definiciones. Pero esta visión del éxito relativista, incluso a veces, busca socavar el concepto mismo y volverlo a lo mejor incluso un unicornio inalcanzable al no poder definirlo. Yo les traigo hoy una definición con la que vamos a arrancar de éxito y es una definición que en mi opinión es una definición general, aplicable para todo. Y esta definición se la debemos a Paul J. Meyer, que es uno de los grandes desarrolladores de los años 70 de lo que es propiamente el desarrollo humano y que ahorita utilizamos nosotros en este entorno de manera apropiada. Y él decía que el éxito es la consecución de logros
predeterminados, progresivos, personales y meritorios. Repito, el éxito es la consecución de logros personales, predeterminados, progresivos y meritorios. Entonces, podemos nosotros extrapolar esta definición de éxito a cualquier área de nuestra vida, incluso lo que significa la iglesia. Y toda definición o todo camino que emprendamos, si lo pasamos por este filtro de esta definición, yo les garantizo que podemos llevarlo a cabo. O sea, cualquiera que sea el objetivo que ustedes tengan final. Para efectos de la presentación, evidentemente el objetivo es el trabajo en la iglesia y la gran comisión. Y créanme que si nosotros como personas, como organizaciones, como iglesias, definimos los logros de forma personal, es decir, propia, los hacemos predeterminados, antes de comenzar nuestro camino tenemos claro dónde vamos, los volvemos progresivos en una serie de pasos ascendentes y le damos un valor meritorio a cada uno de esos logros, pues vamos a poder entrar en el terreno de la consecución del éxito. Es muy importante recalcar esta parte de lo meritorio que hace que cualquier otra definición de éxito relativista pudiera quedar en segundo, tercer o cuarto o quinto plano. Ahora, si decimos que es una definición de aplicación universal, podríamos incluso desafiar el plan de salvación y decir que Dios tenía la idea de un logro personal, que era el deseo de Dios que nosotros pudiéramos salvarnos, que era un logro predeterminado, que incluso está profetizado en la Biblia 400 años o más antes de que viniese como tal materialmente la salvación a través de Cristo, que fue progresivo porque evidentemente llevó un proceso que culmina precisamente con el sacrificio de Cristo en la cruz y que es meritorio evidentemente porque tiene ese fin de mérito que es precisamente conseguir la salvación. Si esta salvación, como digamos una imagen grande, puede pasarse a través del filtro de esta definición, yo les garantizo que prácticamente cualquier otra cosa, incluso los objetivos ministeriales, los objetivos de la iglesia y también los objetivos personales, podemos pasarla por ese tamiz. Ahora, si ya definimos el éxito, y para efectos de la presentación, el éxito es cumplir con la gran comisión, podemos decir que éxito es igual a dar y producir fruto en el marco del cumplimiento de la gran comisión. ¿Cómo se cumple la gran comisión? Es una pregunta que me gustaría que ustedes a lo mejor ahí en sus casas meditaran y reflexionaran. ¿Cómo podemos cumplir esta gran comisión? Bueno, podemos cumplirla enseñando, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, compartiendo un tema, impartiendo una cátedra y procurar enseñar. También se puede cumplir predicando, por supuesto, desde el púlpito se cumple de manera irrestricta con la gran comisión, mensajes elocuentes, mensajes emotivos, mensajes claros y se cumple la gran comisión. También se puede cumplir la gran comisión con el aporte del recurso económico. Como cualquier organización, la iglesia para cumplir la gran comisión requiere de este aporte económico y mucha gente que a lo mejor no tiene la intención o el deseo de enseñar o de predicar es generosa y comparte a la iglesia para que se puedan cumplir los objetivos de la enseñanza y la predicación a través del recurso de un tercero que también está cumpliendo la gran comisión. También se cumple la gran comisión creando contenidos. Todos los contenidos que nosotros encontramos, bibliográficos o no, sirven precisamente para el cumplimiento de la gran comisión. La producción, por ejemplo, que está involucrada en lo que estamos haciendo ahorita, la gente que está detrás, en los controles, la gente que llegó, armó las cámaras, ayuda al cumplimiento de la gran comisión. También se puede lograr organizando, haciendo logística, por supuesto evangelizando. Pero con lo que quiero que nos quedemos el día de hoy es que en mi opinión, la gran comisión se cumple de mejor manera cuando logramos ir viviendo la vida cristiana, es decir, nos convertimos en producto, de lo que nosotros hablamos, de la vida cristiana, de lo que nosotros predicamos, de lo que nosotros enseñamos. Si logramos vivirlo y ejemplificar que tenemos ese producto de lo que nosotros predicamos en nuestras vidas, en el día a día, entonces verdaderamente estaremos cumpliendo la gran comisión, particularmente en el terreno de la influencia. Esto es muy importante porque lo que nosotros podamos decir, pues sí puede mover a la gente, pero lo que nosotros les mostremos en el camino del ejemplo, eso es lo que verdaderamente va a generar una influencia real en el resto de la gente y va a permitir que podamos cumplir esa gran comisión. ¿Qué necesitamos entonces para vivir la vida cristiana, para producir fruto, para generar influencia y cumplir con la gran comisión? Nuevamente, redundamos en la palabra herramientas. Eso es lo que necesitamos. Y quiero decirles que en 1 Corintios 9, del 24 al 27, nos deja muy claro cómo debemos de ser intencionales y cómo debemos de utilizar estas herramientas en beneficio del cumplimiento de la gran comisión. 1 Corintios 9, 24 al 27 nos dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero
uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí es el llamado a llegar a ese éxito, a llegar a ese fin último. Y luego continúa diciendo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El llamado ahí al mérito de lo que es la gran comisión y, por supuesto, poner nuestros ojos en la carrera que Cristo nos pide que corramos. Continúa diciendo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien da golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿De qué nos habla aquí este versículo? Nos habla de tener un objetivo claro. Por eso dice que no corre a la aventura. Por eso dice que no pelea como quien golpea el aire. Debemos tener objetivos muy claros y esos objetivos son los que empezamos a abordar desde el terreno de la intencionalidad. Ahora, ¿cuáles son estas herramientas? Yo he definido en el marco de estas series que vamos a tener en los siguientes viernes, estas herramientas que aparecen ahorita en pantalla. Para mí son fundamentales, son las más importantes, son básicas, son incluso los cimientos para poder nosotros construir en el marco de la búsqueda del cumplimiento de la Gran Comisión. Liderazgo, prioridades, autoestima, disciplina, intencionalidad, motivación, capacitación, proactividad, compromiso, responsabilidad y valores que nos van a permitir diseñar y establecer un plan que verdaderamente pueda conducirnos a ese éxito y a cumplir con las expectativas que nuestro Señor tiene de nosotros, que son efectivamente la producción del fruto, la producción de un resultado en el marco de un gran objetivo que es precisamente la Gran Comisión. No vamos a poder en 3 sesiones abordar todas estas herramientas, esa es la realidad. Las cuestiones del tiempo no nos van a permitir hacerlo, así que un servidor me voy a permitir escoger las herramientas que pudieran ser a lo mejor las fundamentales, las medulares en este ejercicio y vamos a desarrollar en las siguientes sesiones esas herramientas. Por supuesto que vamos a hablar de liderazgo, que para mí sería fundamental, sería la primera herramienta, pero también vamos a hablar de disciplina, de proactividad, de motivación y algunas las vamos a integrar para poder nosotros en el menor tiempo posible abarcar la mayor cantidad de información, pero que esa información no pierda su sentido práctico. Entonces, como sumario de todo esto y como invitación para las siguientes sesiones, porque nos aproximamos al cierre, quisiera yo comentarles que verdaderamente estoy contento y motivado de que podamos compartirlo. De verdad los invito a que se acerquen. Voy a procurar que sea algo muy práctico. Esta sesión nos sirve como introducción, nos sirve como encuadre, nos sirve para darles la imagen grande, que es decir, a ver, ¿qué es lo que queremos en esta sesión? Proporcionarles herramientas en estas sesiones, proporcionarles herramientas que nos permitan darles algo práctico para que ustedes puedan convertirse en parte integral y fundamental de lo que es el cumplimiento de la Gran Comisión, de lo que es el cumplimiento de la misión y de la visión que tenemos estratégicamente como iglesia y por qué no incluso ser parte activa, mucho más activa, porque necesitamos nosotros que el cuerpo de Cristo esté activo, necesitamos que verdaderamente cada uno de los miembros que son importantes se sume a esta gran tarea para que podamos verdaderamente llegar a ese resultado que, como decíamos al inicio, no es un resultado exclusivo de este mundo material, sino es un resultado que trasciende a la eternidad y que nosotros como cristianos estamos ciertos en que tendrá precisamente un eco en aquel momento en que nosotros cambiemos al plano y nos integremos precisamente a lo que es nuestro Señor. Y realmente la invitación queda ahí, la invitación está para que se sumen, no dejen de conectarse los siguientes 2 viernes y les prometo que nos vamos a llevar algunas herramientas muy prácticas y que les van a servir bastante, no solamente en el terreno de la Gran Comisión, sino en su día a día. Es un compromiso que yo tengo y que pues seguramente vamos a poder cumplir en la medida de que estemos aquí juntos y conectados. Yo les agradezco mucho su tiempo, les deseo que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana, no se pierdan por supuesto las invitaciones, vamos a dejar el tiempo a algunos anuncios y el cierre a través del lobby. Gracias, hermano.